Muy buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Julián Bernal. En la sección del día de hoy vamos a hablar del proyecto de representación de marca. En este caso los vamos a hacer con BIOS Colombia. Inicialmente voy a explicar qué es BIOS. En este caso, básicamente es una empresa que desde el año 2016 se fundó con capital de dos países. En este caso estaríamos hablando de lo que sería Argentina y Alemania. También se logra evidenciar que esta empresa lo que hizo fue especializarse en un sector específico que fue el reciclaje de aceites vegetales. ¿Cuál es el objetivo o la misión del proyecto? Realmente el proyecto lo que busca es que la empresa colombiana que represente a BIOS aproveche que el modelo circular no solamente es sostenible, sino que si hablamos de criterios a largo plazo, vamos a poder entender por qué es más rentable. Entonces acá este análisis se basó en el estudio de Marcelo Cax, el cual se realizó en el año 2020 y en lo que sería el artículo Emprender en negocios de la economía circular, el caso de BOS. ¿Cuál es la visión de la economía circular? Recordemos que básicamente es cerrar el circuito hacia el modelo de negocio de economía circular. Conlleva complejidad adicional, pero aumenta el potencial de rentabilidad, por ende, de sustentabilidad económica. Dicho esto, ahora lo que nosotros vamos a realizar es un análisis estratégico. En este caso, pues lo vamos a representar mediante lo que sería el modelo DOFA. Acá, como lo podemos observar, tenemos las fortalezas, las oportunidades, pero también tenemos las debilidades y las amenazas. Entonces, en fortalezas tenemos algo muy interesante que es un modelo de negocios sostenibles, que ya existe una experiencia internacional por la trayectoria y básicamente teniendo en cuenta de que si se fundó desde el 2016 hasta la fecha actual, claramente vamos a entender por qué la trayectoria va a ser un impacto positivo. Ahora, en cuanto a oportunidades, evidenciamos demandas crecientes, políticas bastante favorables y a un hub regional, es decir, posesiones estratégicas para expansión en Sudamérica. En cuanto a habilidades, lo que pudimos observar fue que existe la posibilidad de que exista un desconocimiento en el mercado, que de pronto exista una competencia de costos, porque en algunos casos es más complicado llevar un producto del exterior a un precio asequible a la hora de competir con un producto nacional. Barreras arancelarias. Vuelvo a lo mismo, si hablamos de lo que sería exportación, bien sabemos que actualmente Colombia ha tenido bastante cambio en lo que son convenios o tratados de libre comercio. Entonces, todo este análisis claramente nos da una perspectiva más clara del proyecto BIOS. Perfecto. Ahora lo que vamos a realizar es el mapeo de actores y el entorno legal. Entonces, acá como nosotros lo podemos observar, acá tenemos a los directivos de BIOS, quienes básicamente toman las decisiones de estrategias y aprobación de inversiones. El equipo técnico de Europa, ¿qué es lo que hace? Ellos se encargan de la transferencia de conocimiento y soporte tecnológico, mientras que los accionistas pues se encargan de tener lo que sería unas expectativas actualizadas de retorno y también el crecimiento sustentable. Entorno favorable en Colombia. ¿Cuál es el marco normativo que sustenta todo lo que yo estoy exponiendo? En este caso estaríamos hablando de lo que sería la política de crecimiento verde, año 2018, promoción de economía circular y economía circular 2019. Entonces acá podemos también hablar de lo que serían incentivos del gobierno. En este caso, pues podríamos recordar que existen compras públicas sostenibles las cuales pues ocupan actualmente el 19% del Producto Interno Bruto de Colombia, que otro incentivo también importante es el sello ambiental de Colombia, más conocido como SAC, y lo que sería la responsabilidad extendida al productor.
¿Cuáles son las oportunidades de mercado que puede evidenciar? Actualmente existen 95 billones de dólares en oportunidades sostenibles. Esto del- de la fecha de hoy, marzo 2026, al año 2030. ¿Cuál es otra oportunidad de mercado que logré evidenciar? Que el 35% del Producto Interno Bruto se basa en negocios verdes. Es decir, esto es un claro indicador de que me indica de que voy a tener una excelente acogida, en este caso con BOS. Y finalmente, pues, si hablamos de lo que sería empleabilidad en lo que serían actividades o labores ambientales, vamos a entender por qué en esos momentos existen casi 129.583 empleos dedicados a este sector o a esta economía de actividades ambientales o verdes. ¿Cuál es la conclusión? Colombia cuenta con un entorno regulatorio y de mercado altamente favorable para la entrada de bios, con políticas de crecimiento verde bien establecidas y crecimiento de demanda de soluciones circulares. Una vez explicado esto, acá lo que nosotros podríamos empezar a hablar son las oportunidades de establecimiento. Entonces, acá es muy importante recordar que existen factores claves que tenemos que tener en cuenta, como lo son la ubicación estratégica. Colombia básicamente la considero un hub regional, debido a que si hablamos de expansión de BOS hacia Sudamérica, podríamos aprovechar la posición geográfica privilegiada que tenemos y los acuerdos comerciales. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que sería posición, vamos a entender que tenemos acceso a mercados tanto de Latam y del Caribe. Si tocamos también cuáles son esos factores que hacen que actualmente Colombia sea un hub regional, podríamos mencionar puertos estratégicos, por ejemplo, Cartagena o Buenaventura, puertos que claramente no son solamente reconocidos por la magnitud, sino claramente porque son uno de los puertos más utilizados tanto para importación como exportación de los diferentes productos generados y también que ingresan a Colombia. Conectividad con el área, hub internacional en Bogotá. En estos momentos, en el Aeropuerto Internacional El Dorado tenemos capacidad para albergar cantidades bastante amplias de cualquier producto. Esto claramente pues facilita su comercialización debido a que en Bogotá es donde más se consume productos del extranjero y también productos nacionales. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que en lo que es la ciudad es donde claramente se ve un consumo muchísimo más variado, pero a la vez más fuerte. Ahora, si nosotros hablamos de los tratados de libre comercio vigentes, vamos a entender de que claramente Colombia pues ha tenido algunos acercamientos con unos países específicos, con otros no tanto. La idea sería aprovechar en qué tratados de libre comercio Colombia realmente pues puede generar un impacto positivo sin afectarse tanto a la hora de pagar lo que serían aranceles, impuestos, IVAs y demás. ¿Cuáles son los beneficios de alianzas locales? Que existe un proceso de reciclaje, es decir, al tener alianzas con empresas locales vamos a optimizar la cadena de recolección y procesamiento de aceites usados. Otro beneficio que me pareció también clave resaltar es que vamos a tener más responsabilidad social. Al generar una inclusión de recicladores de oficio en esquemas formales de retorno de materiales al ciclo productivo, vamos a cambiar la manera en la que la cultura de nuestro país maneja todo lo que es el tratamiento, tanto de desechos y todo lo que serían procesos de reciclaje. Finalmente, nosotros vamos a hablar de lo que sería la dimensión cultural, es decir, el perfil cultural de los dueños de BOS. En este caso, pues vemos inicialmente un perfil alemán. Claramente los dueños de BOS priorizan la planificación rigurosa, la transparencia absoluta y las certificaciones técnicas. En la parte de negociación, para ellos el cumplimiento de la palabra y los contratos es vinculante.
No hay espacio para la ambigüedad. Entonces, las características claves que bien mencionaba al inicio son la transparencia, las certificaciones técnicas y el cumplimiento de acuerdos. Eso claramente pues nos genera unas recomendaciones de enfoque, las cuales son mantener nuestra documentación al día, detallada y precisa. Si hablamos de certificaciones de mercancía, sería muy importante manejar certificaciones ISO y los diferentes estándares que nos exige la Unión Europea. Muy importante también el tema de que la puntualidad es bastante importante, es un factor clave para poder tener una buena negociación y asimismo, pues cumplir con los diferentes compromisos que se hagan en ambas partes, es decir, en el acuerdo bilateral que se llegue a generar. Ahora vamos a pasar a lo que sería la estrategia de negociación. En este caso, pues vamos a hablar de lo que sería la estrategia colaborativa, ganar, ganar. En este caso, proponer que BioS ponga la tecnología y ustedes el conocimiento regulatorio de la red de distribución local sería la primer alternativa que deseamos plantear. Posteriormente, vamos a hablar de la técnica distributiva. Básicamente es una definición milimétrica de los términos sin contexto desde Square en Europa hasta DDP en Colombia, para así repartir los riesgos y costos sin conflictos. ¿Cuál es la conclusión de toda esa investigación que se realizó? Que la representación sí sería viable y necesaria y que realmente lo que se generaría es que se posicionaría a la empresa como un líder regional en la transición hacia la economía más baja en carbono. Muchísimas gracias por la valiosa atención. En este caso, pues claramente esto ya sería todo. A continuación, pues ya vamos a empezar es a visualizar todo lo que sería el contenido de dónde se sacó la información. Esto pues las respectivas normas APA y sus contenidos de bibliografía.